Bien, buenos días a todos, hermanos, hermanas. Y quiero resaltar unas palabras que hemos cantado juntos. Yo te anhelo, Señor, estoy perdido sin ti, perdido, perdida sin ti. Es curioso, pero cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene un anhelo de Dios, porque hemos sido diseñados por Él y nuestro espíritu anhela su presencia, tal como dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ser humano puede conseguir todo aquello que se puede conseguir, sea material, sea en forma de objetos, sea en forma de estatus social, pero si ese espíritu queda vacío, el ser humano no encuentra un sentido a la trascendencia, a la realidad, a la existencia humana. Eso es muy importante que lo sepamos disfrutar nosotros. Nos hemos juntado esta mañana aquí como cristianos, como hijos de Dios, pero no somos religiosos, somos hijos de Dios. Y eso requiere un vínculo personal con nuestro Dios, que no solamente lo cultivamos aquí, lo seguimos viviendo durante la semana, cada día, cada momento. Esa presencia de Dios es algo que hemos de cultivar. Y es esa presencia la que realmente Dios quiere con nosotros. En cierta ocasión dijo Dios a Moisés: mi presencia irá contigo. Y Moisés respondió: si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. El hecho de la presencia es la conciencia que como cristianos tenemos, la realidad de que esto no se trata solamente de algo intelectual, de una creencia, de un pensamiento. Es una relación personal. Y esa relación personal, igual que las mantenemos entre nosotros físicamente, es una relación que debemos de mantener espiritualmente con nuestro Dios en el día a día, en la familia, en el trabajo. Estemos donde estemos, tiene que ser una realidad. Unas palabras de Steve Jobs, seguramente que todos aquí se acordarán de él, el creador de Apple. En los momentos en que él acabó en un hospital con cáncer, sin posibilidades de curación, él hizo estas manifestaciones. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos en estos momentos, al final vamos a tener que enfrentarnos al día en que caiga el telón. Eso es cierto, ¿no? Es una realidad. Algún día caerá el telón. Y luego dice: te das cuenta de que tu verdadera felicidad interior no proviene de las cosas materiales de este mundo. Él lo tenía todo, era multimillonario. Una persona envidiada por muchos otros, ¿no?, que querían ser como él o tener lo que él tenía. Pero todo eso acaba y al final el telón se cierra. Qué importante es el tomar decisiones sabias en esta vida. Tomamos decisiones para el trabajo, para la profesión, pero no siempre tomamos decisiones sabias para ese vacío existencial que tenemos en nuestro corazón. Hay mucha gente que aparecen o aparentan felicidad, pero su mundo está vacío. Hace poco el cantante español Alejandro Sanz hizo esa manifestación que sorprendió a todo el mundo. Él habló de que no está bien, de que no se siente bien. Y dijo: a veces pienso que ni estoy.
Él habló de una experiencia, de una realidad que él está o estaba pasando. Y mucha gente puede pensar, bueno, ¿por qué si tiene todo, la fama, todo el mundo le pide por un autógrafo, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pero él tuvo la valentía de expresar una experiencia, una realidad que no solamente él sufre, sino que sufrimos todos. Es el hecho de que a veces pensamos que la vida consiste en los bienes materiales, en aquello que podemos conseguir, en aquello que podemos influenciar a los de afuera, en aquello que podemos incluso dar envidia a los demás. Sin embargo, si el corazón está vacío, si Dios no está en el espíritu del ser humano, el soplo de Dios del cual habla Génesis después, cuando Dios creó al ser humano, la materia, y luego sopló en sus narices aliento de vida, y llegó el ser humano a ser un ser viviente. Es el espíritu del hombre lo que realmente da sentido. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La realidad es que cuando una persona acepta a Cristo, ese sacrificio que hemos recordado a través del pan y del vino, y recibe el Espíritu Santo lo que hace es crear un sentido de identidad y de pertenencia. Es el vínculo con nuestro Padre que está en los cielos. Eso no es una religión, es una relación personal con un Dios vivo al cual podemos experimentar en cada momento de nuestra vida. ¿Pero qué significa eso? Que ya no tenemos problemas, que ya somos felices y que ya lo tenemos todo solucionado. ¿No? Pues había un corito que decía, acepta a Jesucristo y todos tus problemas desaparecerán. No, ¿verdad? No, está bien que lo diga, que lo manifieste, no molesta. Y también otro corito que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Un corazón que tiene a Cristo puede estar triste porque el mismo Cristo estuvo triste. La tristeza es parte de la felicidad. Lo que pasa es que en este mundo en el cual vivimos es un mundo que intenta ser positivista en todos los sentidos y eliminar todo lo malo que puede alterar la vida del ser humano. Lo importante es que en medio de la tristeza y del sufrimiento, como creyentes, como hijos de Dios, podemos aprender lo que otros sufren y por tanto ser solidarios con otros. Podemos reflexionar sobre nosotros mismos. La tristeza son momentos muy prácticos, muy buenos para poder pararnos de todo el ruido mental que ocurre en este mundo y parar para poner en orden nuestros pensamientos, nuestros caminos, qué hacemos y dónde estamos. Así que es importante que conozcamos bien la palabra de Dios y no nos dejemos engañar de nuevas filosofías positivistas que escucharemos en las redes sociales y en todas partes y que realmente son como escapismos de la realidad. Voy a compartir con vosotros lo que yo llamo el milagro del lago. No sé si alguna vez habéis oído de ese tema, el milagro del lago. Vamos a leer en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Es un encuentro de Jesús con la gente y con el apóstol Pedro. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodilla ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Tenemos aquí este escenario que ocurre en el lago de Galilea. No sé cuántos de vosotros habéis ido a Israel. ¿Cuántos de vosotros, levantar la mano, habéis visitado Israel? Muy bien, ¿podéis identificaros con el lago de Galilea? Supongo que habréis ido a verlo. Si no, yo os invito a todos los demás a que vayáis a Israel. Nosotros organizamos viajes a Israel pues uno al año. El próximo que haremos será en diciembre este año. No es por hacer propaganda, es simplemente porque me entusiasma cada vez que voy, ya creo que son 8 veces, pero cada vez que voy es una nueva experiencia de visitar los lugares donde Jesús estuvo. Este escenario ocurre en ese lago de Galilea, o el lago de Genesaret, o el mar de Galilea. Tiene varios nombres, pero todo es el mismo lago. Ahí vemos en primer lugar a Jesús, que tiene un ministerio público para predicar la palabra de Dios. Dice el texto: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, nos damos cuenta de la necesidad del ser humano de escuchar la palabra de Dios. No siempre el ser humano reconoce esa necesidad, porque en muchos casos puede suplirla temporalmente por aquellas cosas que el mundo a su alrededor le ofrecen, o por aquellos aspectos que le bloquean a la persona para buscar la palabra de Dios. Pero Jesús, al ver ese gentío, empieza a predicarles la palabra de Dios. Curiosamente, en el capítulo anterior, capítulo 4, versículo 32, dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, con integridad. Y esa es la cuestión, es la palabra de Dios lo que realmente llena el alma, el corazón del ser humano. Es la palabra de Dios lo que realmente transmite un verdadero sentido de la existencia y de la necesidad que el ser humano tiene, escuchar la palabra de Dios. Hoy en día escuchamos muchas palabras, muchos mensajes a través de las redes sociales, medios de comunicación, etc. En muchos casos nuestra cabeza está llena de ruido mental que nos incapacitan a tener el tiempo y la disponibilidad y la disposición de escuchar la palabra de Dios. Esa necesidad sigue vigente para todas las personas en todos los tiempos. Lo que necesitan es escuchar la palabra de Dios. No palabras religiosas ni palabras que simplemente son tradiciones de hombres, sino la palabra de Dios. Conocer a Dios y al Dios de la palabra. Curioso que los fariseos, los escribas y los maestros de Israel en su tiempo, cuando Jesús vino, no podían tolerar la palabra de Jesús, no podían tolerar la palabra de Dios. Y es por eso que fueron ellos los principales instigadores que pidieron su cabeza, su muerte.
Pero realmente es la palabra de Dios lo que el ser humano necesita, lo que nosotros necesitamos para alimentarnos. No podemos vivir, no podemos oxigenar bien si la palabra de Dios no guía nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta. Es un hecho necesario que tiene que ver con la existencia, con la vida. Él es nuestro diseñador. Y por mucho que hoy en día los evolucionistas quieran convencernos de que simplemente somos producto de una casualidad, es muy difícil creer que de la nada nada, o sea, que de la nada todo, que de la nada surge el todo. Surgen sistemas tan específicos como los que tenemos integrados en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, todos los sistemas digestivo, el neuronal, el sanguíneo, etcétera, que estén integrados y que se retroalimentan el uno al otro de manera que funcionamos perfectamente, excepto por causa del pecado que entró el desequilibrio. Y es a partir de ahí que el ser humano, alejado de Dios, empezamos a morir. No solamente comenzamos a vivir, sino que empezamos a morir. Y un día moriremos, efectivamente, físicamente. Pero la existencia continúa porque el espíritu no acaba cuando acaba la carne, lo físico. Es ahí donde Jesús se dedica a ministrar a toda esa gente que tenían hambre de escuchar la palabra. Pero ¿qué pasa después? Él dice que llega el momento que cuando terminó de hablar, le pidió a Pedro, al apóstol Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús va a dedicarse ahora a ministrar individualmente. Una cosa es el ministerio que él hace a nivel público, otra cosa es cuando él tiene un ministerio de tú a tú, como él quiere tener con cada uno de los que estamos aquí. Un ministerio personal. Y es ahí donde cada uno tenemos que responder. ¿Y qué le pide a Pedro? Algo sorprendente. Boga mar adentro y echa las redes. Notad, ¿qué había estado haciendo Pedro y sus compañeros mientras él estaba hablando a la gente? ¿Qué habían estado haciendo? Estaban limpiando las redes. ¿Y qué habían estado haciendo durante la noche? Trabajando toda la noche. Ahora Jesús se dirige a ellos y les pide algo que no tiene nada que ver con la teología, no tiene nada que ver con la espiritualidad. Simplemente les dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Claro, aquí viene un conflicto para Pedro. Y Pedro le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es muy interesante esta conversación, porque aquí el especialista no es Jesús. Jesús habla muy bien, Jesús conoce bien la teología, pero el pescador es Pedro, es el especialista, y él sabe que por el día no se pescan los peces, no se cogen los peces. Que lo mejor para pescar es por la noche, cuando los peces no tienen luz y pueden ser atrapados fácilmente. No tienen lógica. Además están cansados. Han limpiado las redes y las redes ya están limpias. Si las volvemos a tirar, luego tendremos que volver a trabajar. No vamos a acabar durante todo el día. Ya estamos listos para irnos a casa a descansar. Pedro tenía que tomar una decisión. ¿Obedecer o no obedecer? La lógica le estaba diciendo que lo que le estaba pidiendo Jesús no era lo correcto. Iba a darles más trabajo, más cansancio. Eso es la lógica humana. Pero es sorprendente la palabra que utiliza Pedro al final. Cuando dice
pero en tu palabra echaré la red. ¿Os dais cuenta? Emocionalmente él estaba en contra de obedecer. Físicamente estaba en contra de obedecer. Estoy cansado, no tengo ganas, estoy desmoralizado porque toda la noche hemos estado pescando, no hemos cogido nada, ¿por qué tengo que entrar otra vez? Pero ahí se impone una voluntad de sentido. Una voluntad porque él, mientras estaba limpiando las redes, está escuchando al maestro lo que está enseñando y sabe, ha llegado al punto de entender que esta persona no es normal, es algo fuera de lo común. Esta persona habla con autoridad, es una persona digna de confianza. Y ahí choca la razón humana, la lógica humana, con lo que se llama la fe. Pero no es una fe ciega, es una fe que percibe al objeto de la fe, que es Jesús, es Dios. Y es ahí donde la voluntad de sentido, cuando está iluminada, ilustrada por un verdadero sentido de lo que realmente comprende, esa percepción interna, es cuando toma decisiones correctas. No sé por qué me pides esto, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Yo me he encontrado en mi vida en muchas experiencias difíciles y negativas, podríamos decir, en las que realmente no tenía ganas, no quería hacer o no tenía ganas de seguir, pero he tenido que llegar a ese punto, en ese momento de decir, no sé, no tengo ganas, no entiendo, pero voy a continuar. Voy a continuar porque sé quién lo pide, sé qué es lo que tengo que hacer. Lamentablemente vivimos en un mundo hoy en día que funciona mucho por las emociones y no tanto por una razón iluminada, por la palabra, que puede capacitarnos para tomar decisiones en contra de nuestras propias emociones, sabiendo la verdad y sabiendo que quien nos pide hacer algo es alguien que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. El mismo Salmo 42 tiene esa expresión profunda y dramática en el versículo 5 cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Alma turbada, alma abatida, confusa y sin fuerza. Y es entonces cuando dice: espera en Dios, salvación mía y Dios mío. Qué impresionante cómo el sentido de la voluntad de sentido y el sentido de su voluntad es capaz de dar órdenes a su propia alma y salir de esa situación. Porque las emociones sufren constantes equilibrios y por tanto se pueden desequilibrar en cualquier momento. Podemos sentir tristeza, podemos sentir depresión, podemos sentir una serie de factores que nos desmotivan, de vergüenza, de miedo, de complejos de superioridad o de inferioridad, pero que realmente hemos de saber manejar esas emociones, esos pensamientos, para crecer y madurar en un mundo difícil, un mundo hostil. Esa es la decisión que Pedro tiene que tomar. ¿Acepto o no acepto el reto? Y él dice: pero porque tú lo dices, yo no tengo ganas, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y lo hace. Tiene fe en lo que le ha pedido Dios. Y es en ese momento que entran y hay una gran pesca. Las dos barcas se llenan. Esto sería el milagro de los peces, de la multiplicación de peces. Eso es lo que se suele decir, ¿no?
el milagro de la pesca milagrosa. Bueno, yo sé que los peces siempre obedecen, los peces como cualquier animal de la naturaleza siempre obedecen a Dios. Los seres humanos no siempre. Fijaros lo que ocurre esa pesca grandiosa y es entonces cuando el apóstol Pedro, que no era apóstol todavía, al ver eso, cae de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese es el milagro del lago. No el que los peces obedecieran a Dios, sino que un hombre y todos los demás compañeros caen de rodillas reconociendo quién es Jesús. Y es más, él mismo se reconoce como pecador, como una persona que está alejada de Dios, como una persona que está solitaria, como una persona que no tiene la intimidad que Dios ofrece. Y es por eso que le dice: apártate delante de mí, o apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y eso es lo que ocurre en la conversión. Cuando una persona de verdad se convierte a Cristo, entiende y conoce quién es Cristo, pero además entiende y conoce quién es ella misma. Así que todo odio, toda altivez, todo orgullo, toda satisfacción, toda confianza en esquemas sociales se derrumba y uno entra en una relación personal con Dios. Es así como vemos este gran milagro, porque eso sí que es un milagro. Pero fijaros que los milagros que la sociedad busca son milagros de sanaciones, de levantar muertos, etcétera, etcétera. Pero el gran milagro para el ser humano es llegar a conocer a Dios de corazón y reconocer que Jesús murió en una cruz para dar su sangre, derramar su sangre, para dar vida eterna a todo aquel que voluntariamente le acepta en su corazón, en su vida, para vivir con él el resto de la vida aquí y después, cuando pasemos, cuando el telón se cierre, estar con él toda la eternidad. Eso no es un cuento. Jesús resucitó. Él murió y la muerte de Jesús demostró que era verdadero hombre. Y Él resucitó y esa resurrección demostró que Él es verdadero Dios. Cuando vamos a Israel vamos también a lo que se llama el jardín de la tumba, donde hay una tumba vacía. No necesariamente es la tumba donde pusieron el cuerpo de Jesús muerto, porque eso nadie lo sabe. Tradicionalmente pueden decir es aquí, es allá. Bueno, da igual. La cuestión es ver una tumba, tal como las hacían entonces, que está cerca del monte Gólgota, que es donde le crucificaron, y esa tumba está vacía. La tumba de Jesús, 3 días después, estaba vacía. Y eso demuestra que Él verdaderamente era Dios. No era un charlatán, no es una imaginación, no es una ilusión. Porque aquellos hombres y mujeres que le conocieron en vida, sus vidas fueron cambiadas. Y notemos lo que hemos comentado en alguna otra ocasión. Él murió como un crucificado, no os olvidéis de eso. Es un maldito. Es uno de quien el mundo no se acordará jamás. Jamás. Ni su propia familia se acordaban de ellos. Era una vergüenza para la familia. Decir Jesús era mi familia era como una vergüenza. Ningún crucificado por la cruz romana pasaba a la historia. ¿Y qué pasó con Jesús? Él es el eje de la historia. Hay un antes y un después de Jesús, ¿no?
Todo el mundo lo reconoce eso. Él es el personaje de quien más se ha hablado en la historia. El personaje que la mayoría de personas claman que sus vidas han sido transformadas. Y realmente lo que él dijo y prometió se ha cumplido. Así que no creemos en un Dios muerto, en una filosofía, en una religiosidad, en un ritual. Creemos en un Dios que transforma nuestras vidas, que está vivo y que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, a quien esperamos ver después que el telón, como decía Steve Jobs, ese telón se cierre. Podemos sufrir más por enfermedad, por preocupación, por lo que sea. Será difícil pasar ese tramo. No lo sé, no he pasado nunca por ahí, no soy un resucitado, pero algún día lo tendré que pasar. Lo he experimentado en familiares y en amigos y en personas que quiero mucho, pero que han tenido que pasar por ese dolor. Pero qué importante es el poder llegar a ese punto de caer de rodillas delante de Él y decir, soy pecador. Y para concluir, Jesús, fijaos, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Él era pescador de peces y era pecador por naturaleza. Ahora sigue siendo un pecador y un pescador. Sigue siendo pecador